En esta clase vamos a ver los dispositivos y métodos empleados para medir presión. Los métodos directos, por ejemplo, los que usan un transductor en la punta de un catéter, o los métodos indirectos, como lo son el método auscultatorio, que es el que se utiliza en forma estándar en el ámbito clínico, o el oscilométrico, que es el que se utiliza en los dispositivos para medición automática de presión. También vamos a ver los diferentes rangos de medición de presión en los sistemas biológicos, en las diferentes cavidades de los sistemas biológicos y los dispositivos que se emplean para medir presión intraocular, como el tonómetro de Goldman o el tonómetro sin contacto. Vamos a comenzar la clase con una breve historia sobre la medición de presión en el sistema cardiovascular, cuáles son las unidades y rangos de presión que se pueden encontrar en el sistema biológico, y a continuación vamos a ver las técnicas y los dispositivos empleados para medir presión en el sistema cardiovascular, que permiten realizar mediciones directas y mediciones indirectas, como el caso del sistema catéter transductor, el método oscilométrico, los métodos por ultrasonido Doppler, el método auscultatorio, y vamos a terminar con los dispositivos que se utilizan para medir presión intraocular. Comencemos con un poco de historia. En 1628, William Harvey enunció la teoría del sistema circulatorio, la circulación de la sangre. Harvey era un médico inglés a quien se le atribuye describir correctamente por primera vez la circulación y las propiedades de la sangre al ser distribuidas por todo el cuerpo a través de una bomba que era el corazón. Este viene a reforzar, digamos, los primeros indicios dados por Descartes que la sangre, mejor dicho, en ese momento se decía que los nutrientes circulaban por tubos dentro del cuerpo humano. Casi un siglo más tarde, Stephen Hales, que era un médico fisiólogo y químico inglés, midió por primera vez la presión con catéteres en animales. Él era una persona muy curiosa y vivía haciendo experimentos, y algunos de sus experimentos fueron bastante sorprendentes porque midió la presión, por ejemplo, en un caballo, conectando directamente un tubo a la arteria. Y así, digamos, medía la presión, midiendo la altura hasta la cual llegaba la sangre. Para que no salga la sangre por el otro extremo del tubo, el largo del tubo tenía que ser de aproximadamente 2,7 metros. Bueno, así experimentando, logró determinar y medir la presión sanguínea, utilizando catéteres. Y muchos años más tarde, recién en el siglo XX, Werner Forssmann, este señor que está acá, un médico alemán, él tenía la hipótesis de que era posible introducir un catéter dentro del corazón para poder, por ejemplo, colocar drogas o algún líquido de contraste para realizar radiografías, etc. Entonces probó en sí mismo por primera vez el cateterismo en humanos. Hizo que su enfermera lo ayudara y se colocó con anestesia local un catéter en sí mismo, caminó hasta el piso de abajo del hospital donde estaba la sala de rayos X y ubicó el catéter dentro de su ventrículo derecho. Cuando se enteró, por supuesto, su jefe, lo corrió del hospital y así, sin poder conseguir trabajo, se cambió hacia el área de urología. Años más tarde, Cournant y Richards leyeron los trabajos de Forssmann y comenzaron a desarrollar esta técnica como forma de diagnóstico de enfermedades cardíacas y para experimentación. Es así que en 1956, ellos tres, Cournant, Richards y Forssmann, recibieron el premio Nobel. A partir de ahí, de ese momento, ya el cateterismo en humanos es de uso corriente para una serie de diagnósticos y tratamientos de enfermedad.
Las unidades de presión fisiológica normalmente se miden en milímetros de mercurio o centímetros de agua. La equivalencia con otras unidades del sistema internacional, por ejemplo, que es el pascal, es un milímetro de mercurio equivale a 133,32 pascales y un centímetro de agua a 98,0665 pascales. Normalmente estas presiones se expresan relativas a la presión atmosférica, que se mide en atmósferas. La equivalencia es que una atmósfera es 101,3 kilopascales, o también en milibares, que un milibar equivale a 0,1 kilopascal. ¿Cuáles son los rangos de presión fisiológicas? Acá en este gráfico podemos ver en verde los rangos normales de presión y en rojo los rangos patológicos. Por ejemplo, la presión aórtica puede variar entre 20, 30 y 300 milímetros de mercurio, donde el rango fisiológico normal está entre 80 y 120 milímetros de mercurio. Para el caso del ventrículo izquierdo, la presión mínima puede estar por debajo de los 0 milímetros de mercurio, la presión arterial pulmonar entre 0 y 200 milímetros de mercurio, la presión, por ejemplo, intracraneal entre 0 y 50 milímetros de mercurio, y así sucesivamente. O sea, cada cavidad en el sistema biológico, en el cuerpo humano, presenta rangos de presiones diferentes. Por eso es importante conocer estos rangos y qué es lo que se quiere medir para elegir correctamente cuál es el dispositivo que se debe usar para medir esas presiones. Acá, por ejemplo, tenemos el corazón y algunos valores de presión intracardíacas. Tenemos, por ejemplo, la presión arterial, sistólica y diastólica. La sistólica puede estar entre 90 y 150 milímetros de mercurio, la diastólica entre 60 y 80, la presión en la arteria pulmonar, sistólica entre 20 y 30 milímetros de mercurio, la diastólica entre 8 y 12 milímetros de mercurio, en la aurícula izquierda, la presión media entre 6 y 12 milímetros de mercurio, la del ventrículo izquierdo, entre 90 y 50 milímetros de mercurio la sistólica y entre 6 y 12 milímetros de mercurio la diastólica. Y así sucesivamente para cada cavidad intracardíaca. En este cuadro se ven algunas características de las presiones en el sistema cardiovascular. Por ejemplo, la presión sanguínea arterial directa, como sabemos, es una onda pulsátil con un rango de frecuencias que va desde continua hasta 200 Hz, con rangos de presiones entre 20 y 300 milímetros de mercurio. De la misma manera, la presión arterial medida en forma indirecta tiene un rango de frecuencias desde continua hasta 5 Hz, con un rango de presión de 20 a 300 milímetros de mercurio. La presión sanguínea venosa, medida en forma directa, tiene un rango de frecuencias desde continua hasta 40 Hz, con un rango de presión entre menos 5 a 20 milímetros de mercurio. La presión arterial se mide, digamos, de diferentes maneras. Normalmente la presión arterial se mide rutinariamente en la mayoría de los pacientes y está aceptado como un índice de la condición circulatoria. Las cantidades que normalmente se miden son las presiones sistólicas y diastólicas. Por otro lado, la presión arterial media, que es un promedio de la presión arterial durante el ciclo cardíaco, también es un indicador. Sin embargo, la mayoría de los médicos está más familiarizado con la medición de presión sistólica y diastólica que con la presión media. ¿Qué tipo de mediciones de presión se puede hacer en el sistema cardiovascular? Se pueden realizar mediciones directas o indirectas. Las mediciones directas se realizan normalmente con un sensor intravascular, lo que es un catéter, por ejemplo este que es un ejemplo de un catéter tip, un microtip, de marca microtip, o bien con un sensor extravascular. Este es un catéter que va inserto dentro de la vena, como lo hizo Forsman, por ejemplo,
Y este otro catéter es un catéter externo que se conecta a través de esta salida por medio de otro catéter que termina, por ejemplo, en un perfus que se introduce dentro de la vena del paciente. En este caso, el líquido que hay acá es una columna de solución fisiológica y esa columna de líquido está en contacto con la sangre dentro de la arteria. Ya vamos a ver con más detenimiento este transductor. Por otro lado tenemos las mediciones indirectas, dentro de las cuales están el método auscultatorio, que es el famoso y conocido método del manguito, que todos conocen, el método oscilométrico, que es el método que normalmente se utiliza en los dispositivos para medición automática de presión, y dos métodos que utilizan ultrasonido Doppler. Por un lado, la detección del movimiento de la pared arterial y por otro lado, la detección de la velocidad del flujo arterial. Veamos el caso de mediciones de presión directa. Normalmente se utiliza un catéter, un transductor de presión de catéter intravascular o bien un transductor de presión de diafragma que es extravascular. En el caso de medición con catéteres de presión, normalmente pueden ser por medio de una aguja, que puede tener diferentes diámetros y formas, pueden ser catéteres plásticos flexibles, y normalmente se utiliza rayos X para ubicar, digamos, el catéter en la posición que se quiera colocar, por ejemplo, dentro de la cavidad cardíaca. Y por lo tanto, si es que se utilizan rayos X para ubicarlo, el material con que está fabricado el catéter debe ser radiopaco para poder visualizarlo en los rayos X. Se debe evitar, en el caso de utilizar los catéteres, se debe evitar la coagulación de la sangre. Por lo tanto, los catéteres se hacen de un material especial y a veces se coloca heparina para evitar la coagulación. Con el uso de catéteres se pueden medir formas de onda de presión, como en este caso. Se puede realizar lazos presión-volumen. Poniendo un catéter en el interior del ventrículo izquierdo se puede medir la presión y a su vez se puede medir por medio de impedancia, por ejemplo, el volumen intracardíaco y así se puede realizar un lazo presión-volumen. Se puede medir también el volumen minuto cardíaco, que es, o gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto, en el cual normalmente se emplea el principio de dilución del indicador. Esta técnica, por ejemplo, la técnica de termodilución con catéter en la arteria pulmonar, da una señal de este tipo. ¿En qué consiste? Se inyecta un volumen de solución salina, por ejemplo, a una temperatura inferior a la de la sangre, y cuando circula ese bolo de solución y pasa por donde está el catéter, que en su extremo distal tiene, por ejemplo, un termistor, que es un sensor de temperatura, se puede obtener una curva de dilución de este tipo. Se puede calcular el gasto cardíaco integrando el área de esta curva por unidad de tiempo. Entonces así se puede calcular el gasto cardíaco. Otro uso es, por ejemplo, en sistemas catéter transductor, en el cual en realidad el catéter, digamos, no llega hasta el corazón, sino se introduce poco en la vena y el transductor está externamente. Pero también se puede utilizar un catéter. También se puede utilizar para realizar estudios de angiografía. Entonces, por medio del catéter se pueden inyectar soluciones de contraste para poder hacer estudios con angiografía. Por ejemplo, veamos un sensor intravascular, el transductor de presión catéter TIP. Es un catéter donde en la punta tiene un sensor de presión. Los principios de transducción que se pueden emplear para medir la presión con este catéter pueden ser cargas extensométricas semiconductoras, cuyos principios vamos a estudiar en detalle cuando veamos transductores de medición de fuerza. Pueden ser sensores capacitivos o pueden ser métodos ópticos. Normalmente, en el caso de usar galgas semiconductoras, estas consisten en un material semiconductor depositado, por ejemplo, sobre el diafragma del transductor,
las cuales varían su resistencia eléctrica cuando sufren una deformación. Ese es el principio de funcionamiento de las válvulas extensométricas. En el caso de utilizar sensores capacitivos, lo que sucede es que el diafragma está adosado, por ejemplo, a una de las caras del capacitor, y cuando incide la presión sobre ese diafragma, deforma el diafragma y las caras se acercan o se alejan, de manera tal que el valor de la capacidad se modifica y esta resulta proporcional a la presión aplicada. En el caso de los métodos ópticos, lo que se hace es, se tiene un emisor de luz y, por ejemplo, un reflector que está unido al diafragma y que cuando éste se deforma por la incidencia de la presión, varía el ángulo, por ejemplo, de reflexión de la luz, y eso se puede sensar con un detector óptico, y eso permite tener una señal que es proporcional a la presión aplicada. Acá abajo se puede ver, por ejemplo, un transductor de presión de catéter, el microtip de Malar, el cual en su extremo distal posee un diafragma de goma de silicona, a la cual está adherido el sensor de presión. Tiene el catéter y la conexión, que es cables que van por dentro del catéter. El material es de un epoxi duro y tiene una carcasa en esta zona de acero inoxidable. Las presiones que se pueden, digamos, el rango de presión que se pueden medir con este tipo de catéter están entre menos 50 y 300 milímetros de mercurio y tienen una frecuencia de resonancia de 35 a 50 kHz. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del empleo de catéteres para medir presión, de estos catéter tip? Las grandes ventajas que tiene es que no tiene retardos. La medición de la presión es una señal que no presenta retardos. Tiene una respuesta plana hasta varios kilohertz, que quiere decir que tiene una respuesta en frecuencia amplia que perfectamente permite realizar mediciones de presión en el sistema cardiovascular para los rangos que se manejan. No necesita solución salina para evitar coagulación de la sangre, porque ya el material con que está fabricado el catéter es un material especial que impide la coagulación y a su vez es menos afectada por movimientos mecánicos del catéter, porque el catéter se introduce dentro de la cavidad y ahí adentro solo tiene, digamos, la influencia de la presión de la sangre en esa cavidad. Pero, por supuesto, tiene la desventaja de ser muy frágiles, de ser caros y también, bueno, por supuesto, son descartables, con el consiguiente costo que ello implica. Veamos el caso del sensor extravascular, por ejemplo, el transductor de desplazamiento de diafragma. ¿En qué consiste? Tiene un diafragma elástico que puede ser también sensado por medio de un strain gauge, o sea, una válvula extensométrica, por un sensor óptico, por un sensor inductivo, por un capacitor variable. O sea, son distintos principios de transducción que se pueden emplear para sensar la deformación de un diafragma elástico. Acá podemos ver algunos sensores extravasculares, que son en general transductores externos, con diferentes principios de transducción. Por ejemplo, acá tenemos un tubo, que es el que se conecta a la vena, por ejemplo, y en el otro extremo hay una membrana y un espejo, digamos, a la cual está solidaria un espejo que deflecta un haz luminoso. Entonces, cuando la presión del sistema circulatorio se transmite a través de esta columna de líquido hasta la membrana y produce una deformación de la membrana, esta reflexión va a cambiar y eso es lo que se detecta y es proporcional a la presión medida. Este es otro caso que tenemos un diafragma, un electrodo solidario y un circuito tanque
que con el movimiento modifica este circuito tanque y esta señal será la que es proporcional a la presión medida. En este caso, por ejemplo, la membrana está solidaria a un strain gauge no ligado, que ya vamos a ver también en las mediciones de fuerza, que son galgas extensométricas, pero en lugar de ser semiconductoras son de alambres metálicos, que también tienen el mismo principio, o sea, una variación de resistencia cuando sufren una deformación, en este caso un estiramiento. Y en este caso tenemos el diafragma solidario al núcleo de un transformador LVDT. El LVDT es un transformador lineal de tensión variable que cuando se mueve el núcleo cambia la inductancia mutua entre ambos bobinados y eso es proporcional a la variación, digamos, al movimiento del núcleo dentro de la bobina. O sea, en todos los casos tenemos que la presión sanguínea se mide por medio de una deflexión elástica que por algún principio de transducción cualquiera nos da una señal eléctrica que es la que es proporcional a la presión que se quiere medir. Acá, por ejemplo, tenemos el transductor Stateham, que es similar al que vamos a usar en el práctico, en el cual el diafragma, que es el que se observa aquí, está solidario a un strain gauge no ligado. Es como un bastidor, esto vendría a ser un bastidor, y una placa móvil donde están los alambres que al deformarse varían su resistencia eléctrica. Esto normalmente se coloca, son resistencias, simplemente que se colocan en un circuito puente y me dan una variación de tensión en el puente que será proporcional a la deformación de este diafragma, que a su vez depende de la presión que se transmite desde el sistema cardiovascular a través de este catéter al domo del transductor y al diafragma. Las mediciones de presión sanguínea estándar, frente a las cuales se calibran normalmente los sensores, es la realizada con un manómetro de mercurio. Esa es la que se considera como la medición de presión sanguínea estándar. Concluimos aquí la medición directa de presión.